Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente, o cada uno de ustedes, dice otra versión, saldrá y recogerá diariamente la porción de ¿cuánto? De un día. O sea, Dios mandaba maná por toneladas, por montones, pero le dijo solamente recogerán la porción para un día. ¿Sí? Porque Él conoce que nosotros es a acaparar, aprovisionar a una semana, para un mes, para un año. ¿Qué pasará dentro de un año si no tengo la provisión? No. Solo lo necesario para ese día, ¿para qué? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, más claro, para ver si cumplen o no con mis instrucciones. Algo que parece una bobada, ¿sí? Supuestamente parece una minucia, pero eso lo hizo solo para probarlos, si seguían o no sus órdenes. Y ya sabemos lo que pasaba, ¿no? Muchos cogían y empezaban a guardar ese maná para varios días, y entonces ¿qué pasaba? Se dañaba, podrido, eso hasta se engusanaba. O sea, Dios enseña a las buenas o a las malas, ¿sí o no? Bonito que en algunos de nosotros hubiera sido a las buenas, pero con algunos de nosotros, como en mi caso, tocó a las malas, pero bueno. Espéreme, perdón, creo que sí, salté. Éxodo 20:20, la visión perfecta, 20:20. Y Moisés le respondió al pueblo: no teman, no tengan miedo, porque Dios ha venido para probarlos, para ponerlos a prueba. ¿Con qué fin? Dice, a fin de que su temor esté delante de ustedes y así no pequen. O sea, para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Otro objetivo de las pruebas. O sea, ha venido para probarlos, ¿para qué? Para que su temor hacia Él les impida pecar. ¿Sí ven? Deuteronomio 13:3. Aquí está hablando de los falsos profetas, que él decía que si un profeta, digamos, decía algo sobre el futuro, hacía una profecía y no se cumplía en su totalidad, y ese era un falso profeta, ¿no? Ahí se está refiriendo a ese, dice, no prestarás oído, o sea, no escucharás a las palabras de tal profeta o de ese profeta, ni de tal soñador de sueños, o sea, de ese soñador de sueños, porque el Señor, su Dios, los está probando, los está poniendo a prueba, para saber o para ver si realmente ustedes lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Otra, para ver por qué vienen las pruebas. Porque si yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, como dice el texto, ¿qué pasa? Estoy demostrando que la fe, si estoy en una prueba, ¿cierto? Apruebo, ¿cierto? Él ahí puede ver también si realmente lo amo con todo mi corazón. ¿Sí o no? Bueno, Proverbios 17:3. Proverbios 17:3. Dice, el crisol es para la plata, o el crisol pone a prueba la plata, y la hornaza, como dice la Reina Valera 60, o sea, el horno, dice que la hornaza para el oro, o sea, el horno pone a prueba el oro, pero es el Señor, pero el Señor es quien ¿qué? Quien prueba los corazones. O sea, a Dios no le podemos mentir, ¿no? Podemos fingir muchas cosas ante la gente, pero Dios conoce nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro corazón, todo. O sea, no lo podemos engañar. El Salmo
Salmo 17:3. Dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. ¿Qué quiere decir eso? O sea, por las noches me examinas y me vigilas. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste en mí. O sea, me has puesto a prueba y nada malo has hallado en mí. ¿Por qué? Porque he resuelto que mi boca no haga transgresión. O sea, al decir he resuelto, o sea, yo tomé la decisión, ¿cierto? O sea que tenemos también un ¿qué? Un libre albedrío. Para los que dicen que no tenemos libre albedrío con las cosas de Dios. O sea, es como si dijera, estoy decidido a no pecar con mis palabras. ¿Ven? O sea, es una decisión. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Este lo vimos la vez pasada, como lo dice la Reina Valera 60, lo voy a leer rápido y lo volvemos a explicar. Pero en cuanto a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarlo y conocer todo lo que estaba en su corazón. Ahora, ya más claro, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada, o sea, una delegación, unos mensajeros, para investigar acerca del prodigio o milagro que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías. Lo dejó solo, ¿para qué? Para probarlo y ver lo que realmente había en su corazón. Siguen las pruebas para ver lo que hay en el corazón de cada persona. Ya hasta ahí llegamos. Vamos a ver otro texto sobre las pruebas y pasamos a las tentaciones. Grandes hombres de la Biblia pasaron por muchas pruebas, ¿cierto? Moisés, 40 años en el desierto y con esos cabritos, ¿sí? José, los hermanos lo echaron en un pozo. ¿Sí conocen la historia, no? Sí, lo vendieron. Después decidieron sacarlo del pozo y vendérselo a unos mercaderes que iban pasando. Lo vendieron. Los mercaderes se lo llevaron a Egipto y se lo vendieron ¿a quién? A Potifar. Potifar era un oficial de la guardia del palacio del faraón. Era el capitán de la guardia. Y después, por un acto injusto, por una situación o circunstancia injusta para José, que la vamos a mencionar más adelante, lo metieron en la cárcel. Imagínense, allá duró como 2 años en la cárcel. ¿Todo eso cómo se llaman? Pruebas. Pero aquí tenemos que detenernos un poquito para explicar esto. Dice la palabra que cuando José llegó a la casa de Potifar, allá en Egipto, del oficial donde fue vendido como esclavo, que Potifar se dio cuenta que a partir de ese día todo empezó a prosperar, todo empezó a salir bien en su casa y todo eso. Y entonces Potifar se dio cuenta que José estaba con Dios, lo que les decía, estaba en prueba, ¿cierto? Pero Dios estaba con él. Incluso cuando lo echaron a la cárcel, dice que llegó y halló gracia a los ojos del carcelero, o sea, le cayó bien al carcelero. Y el carcelero usted lo puso al frente de todos los asuntos de la cárcel. ¿Sí? O sea, ¿quién estaba ahí? Dios. No, usted no va a ser un preso común y corriente, usted lo voy a poner aquí también en un lugar de privilegio. Ustedes ven que Dios está en las pruebas, ¿cierto? Pero leímos al comienzo en Deuteronomio 8, dice que los probó para que al final, ¿qué? ¿Ya se olvidó? Para que al final les fuera bien. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 8, versículos 2, 3, dice para que al fin de cuentas les fuera bien, después de las pruebas. ¿A usted después le fue bien o no? Imagínense. Quedó como el segundo hombre más importante en Egipto. En el reino de Egipto él era el segundo, como decir el vicepresidente.
Después los mismos hermanos tuvieron que ir a pedir. Después los mismos hermanos tuvieron que arrodillarse delante de él como él había soñado de niño. Bueno, entonces los amigos de Daniel también pasaron por las pruebas, ¿cierto? Voy a ver si me acuerdo los nombres porque Mesac, Sadrach y, como dicen los del Chocó, Abednego. Abednego. Se llamaban esos tres amigos de Daniel. Nabucodonosor, el rey, hizo una estatua, ¿no? Dijo que todos lo tenían que adorar, esa estatua. Ellos no dijeron, no, nosotros no tenemos sino un Dios y no vamos a adorar la estatua, preferimos morir. Entonces los echaron allá al fuego. Allá en el fuego fueron probados. Y no les pasó nada. Salieron y dice que ni siquiera olían a humo. ¿Ya? El mismo Daniel. Eso fue en el reinado de Nabucodonosor. En el reinado de Darío, o sea, después de Nabucodonosor, Daniel también fue probado. Porque sacaron un edicto donde decían que todos debían adorar era al rey. Sin embargo, Daniel se la pasaba orando, dice que oraba 3 veces al día y con la ventana abierta, o sea, todo el mundo lo veía orando al Dios de los cielos, ¿cierto? Entonces fueron los que nunca faltan y claro que ellos lo hicieron con ese propósito, ¿no? Era una trampa. Le dijeron, mire, allá está adorando al Dios de él y no está adorándolo a usted. Entonces, al foso de los leones. Y allá también no sucedió nada. Salió sin ningún problema. También fue probado. Pero tanto los amigos como él también fueron, ¿qué? Bendecidos. Después ocuparon lugares de privilegio en el mismo reino. O sea, siempre, pasada la prueba, bendiciones, si se sale victorioso. Bueno, y Job ni se diga. Job es el ejemplo clásico. Sí, y no fue Dios el que lo probó. Dios dio permiso. O sea, la voluntad permisiva de Dios. Porque Satanás llegó y le dijo, Dios lo adora a usted, pero porque usted le ha dado plata, le ha dado esto, le ha dado casa, carro, beca, bueno, le ha dado de todo. ¿Sí? Tiene todo, es riquísimo. ¿Cómo no lo va a adorar? Quítele las riquezas y verá. Y entonces Dios le dio permiso, le dijo, listo, lo dejo que le quite las riquezas, pero no vaya, respétele la salud, listo. Y le quitó todos los bueyes, los camellos, lo dejó en la calle. Y sin embargo Job siguió firme. Volvió Satanás allá donde Dios y le dijo, no, pero es porque usted no ha tocado su salud. Lo mismo, le mandó una enfermedad en la piel, mejor dicho, que dicen que se rascaba con una teja todo el día y se le sobreinfectó, o sea, digámoslo en términos médicos, porque dice que se llenó de costras, de llagas que supuraban, o sea, material purulento, pus. Se sobreinfectó la herida. Y sin embargo, tampoco. Eso. Pero Dios le dijo, toque su salud si quiere, pero le respeta la vida. Y Satanás le mató los hijos, 7 hijos. Le mató. Bueno, Job quedó hasta la misma esposa le dijo una vez. Porque Job dice en la palabra, en el versículo 1, que Job era un hombre íntegro, de conducta intachable, mejor dicho, que era el hombre más justo ante Dios. Y Dios lo tenía en ese concepto. Y la esposa llegó y le dijo, ¿todavía vas a seguir siendo tan íntegro? Dijo eso, maldice a Dios y muérete. O sea que esposita, ¿no? Yo ahí no la entiendo por ningún lado. Y le dijo, maldice a Dios y muérete. Y después llegaron 3 supuestos amigos de Job y empezaron a darle con todo. Eso es porque usted está en pecado. Eso es porque usted es un pecador. Porque siempre que a alguien, un cristiano verdadero, le ocurre un cáncer, una enfermedad grave, eso es que está en pecado. ¿Quién sabe qué hizo? ¿No? No necesariamente, son pruebas. ¿Sí? Muchos predicadores famosos, Adrian Rogers, murió de un cáncer de colon. ¿Era que estaba en pecado? David Wilkerson,
murió en un accidente que yo iba molestando, quedó como una arepa, porque eso fue un accidente tremendo. Eso no. Entonces los amigos eran que pecador y que no sé qué, eso es que está en pecado y todo eso. Y Job le hacía reclamos a Dios, pero no reclamos como los haría uno, ¿no? Ahí con agresividad y, mejor dicho, no, él le preguntaba, ¿por qué me ocurre esto? O sea, ¿por qué? ¿En qué he pecado? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me envías esto? ¿Sí? O sea, preguntas. Y los 3 amigos también de él. O sea, esas son pruebas. Pero al final, ¿qué? Le fue mejor. Pasó todas esas pruebas y Dios lo bendijo le dio 10 hijos, le dio más ganado, le dio más riquezas materiales, le dio todo en inmensas cantidades, ¿cierto? La pregunta que siempre le haría a Dios, y que algún día si puedo preguntárselo, le digo, es ¿por qué le dejó la esposa? Eso sí, se la pregunto. ¿Por qué le dejó la misma esposa? ¿Ya? Entonces yo ahí en mi cabeza, en forma de chiste, digo, para mantenerlo ahí probadito todo el resto de su vida. Pablo también fue probado, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 9. Ahí está. ¿Ahí está? No. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, porque dice así, porque es que acuérdense que Pablo fue al tercer cielo donde está Dios, ¿cierto? Hay 3 cielos, pero él fue al tercer cielo, dice la palabra de Dios, y allá tuvo grandes, ¿qué? Revelaciones muy grandes. Por eso él dice, cosas que ojos no han visto, cosas que oídos no han escuchado, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. O sea, Pablo vio todo eso y muchas cosas más en el cielo. Entonces, dice, para que la grandeza de las revelaciones que Dios me dio no me exaltara desmedidamente, o sea, para impedir que me enalteciera demasiado, dicho en mi versión, para que no se me subieran mucho los humos, me fue dado un aguijón o una espina en mi carne, o sea, una dolencia física se refiere. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee o que me atormente para que no me crezca demasiado, dice ahí, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, o sea, lo del aguijón, su dolencia física, dice, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, que me quite este sufrimiento, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, o sea, te debe bastar mi gracia, con mi gracia tienes más que suficiente, pues mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad, o sea, mi poder se hace más fuerte en la debilidad. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Ah, no, si el poder de Dios se hace más grande en la debilidad, pues yo quiero ser más débil cada día, ¿cierto? Te dijo, por lo tanto, de buena gana, o sea, muy gustosamente, me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, me jactaré de mis debilidades, ¿para qué? Para que repose o permanezca sobre mí o habite en mí el poder de Cristo. Si Dios dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dijo, entre más débil sea yo, pues más voy a tener el poder de Cristo en mí. Bueno, y aquí terminamos lo de las pruebas con estos 2 textos rápidamente. Este muy bonito es con el Señor Jesucristo. Juan 6, versículos 5 y 6. Juan capítulo 6, versículos 5 al 6. Cuando Jesús alzó los ojos, alzó la vista, y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hago una aclaración aquí. Hay unas versiones de la Biblia y en Marcos, por ejemplo, dice, ¿dónde compraremos? Cuando dice, ¿dónde compraremos? Está hablando como de lugar. O sea, ¿dónde? ¿En cuál supermercado compraremos? ¿Cierto? Y dice en Marcos,
porque aquí en este desierto, entonces pudiera entenderse como que se refiere a que dónde iban a comprar todos esos alimentos para tanta gente, ¿cierto? Pero Juan dice, ¿de dónde? Es diferente, ¿de dónde? Platica, dinero. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cuántos eran? Muchos. 5.000. Como 5.000, ¿cierto? Pero dice 5.000 ¿qué? Varones. Hombres. ¿No llevaban esposa y niños? Sí. Sé que eran mucho más de 5.000. Pero decía esto para probarlo, para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía lo que había de hacer. O sea, él esperaba que Felipe le dijera, no, Dios, para ti no hay nada imposible, ¿sí? No, eso, contigo, todo. Entonces tal vez, ¿no? Quería probarlo en ese sentido. ¿De dónde? Y que el Señor Jesucristo no era rico para decir, no, es que ahí me has dicho, porque como hay unos que dicen, tenía tesorero, ¿cómo cargaría plata? Judas era el tesorero, eso tenía que tener millones de millones en esa bolsa. Apocalipsis 3:10, todavía lo que nos falta de pruebas, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, ya que has obedecido mi mandato de ser perseverante, digámoslo, yo también te guardaré, aquí es, te cuidaré, de la hora de la prueba, o sea, te protegeré del tiempo de sufrimiento que ha de venir sobre el mundo entero, para probar o para poner a prueba a quienes, a los que moran, habitan o viven sobre la tierra. Yo creo que ya estamos entrando en eso, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora sí rápidamente sobre las tentaciones. Las tentaciones, entonces, que quede claro, las tentaciones no vienen de Dios. Las tentaciones vienen de Don Satas, díganlo así, del enemigo, de Satanás. Ya lo vamos a ver por qué. Hay que uno decir las cosas con tanta seguridad, ¿no? Vienen de Satanás, las tentaciones. Y no confundirlas con las pruebas. ¿Sí? Porque es que las tentaciones, después de que usted pasa una tentación, después de que usted cae en una tentación, eso no le trae ningún beneficio, ninguna bendición, le trae desgracia. Y todas las tentaciones son hacia el mal, hacia el pecado. Y no confundir tentación con prueba, ¿no? Porque, a ver, inventemos chistes ahí o casos que no existen. La señora allá en la oficina que dice, estoy pasando por una prueba con ese jefe que me está gustando tanto. Eso no es una prueba. Eso es una tentación que es diferente. Ya, por eso yo les decía al comienzo, hay que diferenciar entre prueba y tentación. ¿Ven? Bueno. Entonces, Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, que ya lo conocen. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, cuando alguien es tentado a hacer lo malo, ¿sí ven? ¿Tentado a hacer qué? Ahí no dice lo bueno. Tentado a hacer lo malo. No diga que es tentado de parte de Dios. Ay, es que esta tentación de ay, esa atracción que siento por el Señor, esto, ay Dios, esta tentación que viene de Dios. Dios no tienta a nadie. Dice, porque Dios no puede, correcto, Oliva, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Lo leímos hace 15 días, un mes, dice, ni Él tienta a nadie para que lo haga. O sea, ahí está claritico. Dice, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Traigo la Valera para explicar qué es concupiscencia. La concupiscencia son las pasiones y los malos deseos. Entonces cada uno es tentado, o sea, es cada persona en su carne. Es su carne la que le pide. Cada uno es tentado cuando se deja arrastrar y seducir por sus propias pasiones y malos deseos. Pero hay un director de orquesta, ¿no?
Hay un director que llega y manda la tentación y uno decide si la acepta o no. Y otra de las cosas, antes que me olvide, o no, esperemos el texto apropiado mejor. Vamos a ver en Lucas capítulo 4 versículos 1 y 2 que mire el atrevimiento de Satanás. ¿A quién se fue a tentar? Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Ojo, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando uno lea decir, uy, estaba lleno del Espíritu Santo Jesús. Regresó del río Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿Por qué dicen al desierto? Porque allá es donde están las ¿qué? Simboliza las pruebas, las aflicciones, los sufrimientos. Dice, ¿dónde fue qué? Tentado por el diablo. ¿Sí es el director de las tentaciones? ¿Quién es? Por el diablo durante 40 días. O sea, durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas, en sus artimañas, en sus maquinaciones. Y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Pero ojo, en Mateo 4:3, que no lo traje en diapositiva porque son de los agregados ya aquí por los lados. Mateo capítulo 4 versículo 3. Alguien que lo lea, pero les digo de una vez qué dice. Ahí dice, el tentador, refiriéndose a Satanás, dice, el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero dice, ¿quién? Dios. ¿Cómo dice ahí, Cristina? Y vino a él el tentador y le dijo. ¿Vino a él quién? El tentador. Hasta ahí, el tentador. ¿Cómo dice allá en esa versión? ¿El diablo? Sí, pero en la mayoría, esa es la nueva traducción viviente. En la mayoría de Biblias dice, ahí, también dice ahí el tentador, vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. O sea, él es el que pone las tentaciones y uno decide si las acepta o no. Ah, claro, lo voy a decir de una vez. Tener tentaciones no es pecado, ¿no? Pero caer en ella sí. Porque si no, entonces el Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, dice, sería un pecador. El problema es cuando cae en la tentación. O sea, se deja llevar de la tentación y tome. Cayó. Ese es el pecado, pero la tentación por sí misma no. Bueno, personas que fueron tentadas, ¿quiénes? José fue tentado, porque ¿se acuerdan que les dije que por un acto injusto fue echado a la cárcel? Ah, bueno, cuando José llegó allá al palacio, a la casa de Potifar, la esposa vio que el muchacho era, dice la Biblia que era muy atractivo, de muy buena presencia, tal, y le gustó. Entonces empezó a acosarlo sexualmente, como decimos hoy. Y ahí dice la Biblia que le decía, acuéstate conmigo. Y José, nada. José le decía, no, pero es que mi amo Potifar me encargó de todo, pero pues, ¿cómo me va a meter con usted que es la esposa? Menos de usted, mejor dicho. Y entonces un día que José llegó a la casa, ella empezó a acosarlo y José no quiso, y en un momento ella le quitó el manto o la ropa, pero José salió corriendo de la casa, huyó. Y ella dijo, como me quedó con la ropa, le dijo a Potifar, dijo, no, mire, me vino a violar, a acosar sexualmente y tal. Entonces Potifar lo mandó a la cárcel. Aunque Potifar no era no creía mucho, ¿no? Pero fue a la cárcel injustamente. Entonces, dos cosas que tenemos que aclarar. Las pruebas son para uno luchar, ¿cierto? Para uno luchar en esa prueba. La tentación es ¿para qué? Para que huya, para que corra cuando le presenten. ¿Ya? Cuando aparecen esas mujeres hermosas por allá aquí en el norte, en esos bares elegantes y todas las cosas, y llega el señor que empieza a la china a mostrarle los dientes y él dice, uy, es que soy mejor que irresistible. ¿Sí? Y cae ahí en la tentación y resulta que es para llevárselo y robarlo. Bueno, hombres que fueron
que también cayeron en la tentación, ¿quiénes?